Hola, soy Lori Escalera y te doy la bienvenida a la semana 15 de nuestro estudio bíblico en 52 semanas. Y esta semana nuestros pasos nos llevan por los caminos de la adoración, la angustia y la esperanza, a través de los salmos, y luego regresamos a la historia de David en medio de pruebas, pérdidas y decisiones profundas. Leeremos muchos salmos escritos por David durante sus momentos de huida y dolor, donde vemos cómo él abre su corazón delante de Dios sin filtros. Encontramos lágrimas, pero también confianza. En ellos vemos cómo David no solo se queja, sino clama, espera y alaba a Dios. Y luego en 1 Samuel 25 al 31 y 2 Samuel 1 al 4 veremos cómo David reacciona ante la necedad de Nabal, cómo muestra misericordia, cómo sufre la muerte de Saúl y Jonatán, su amigo, y cómo se prepara para asumir el trono, no por ambición, sino por la dirección divina de parte de Dios. Y esta semana veremos claramente que Dios escucha el clamor de los justos, que guarda nuestras lágrimas y que aún en el dolor sigue obrando con fidelidad. Así que te invito a que tomes tu Biblia y permitas que los salmos ministren tu corazón y camina con David en las páginas de esta historia. Sigamos buscando a Dios con todo el corazón, así que comenzamos. El lunes leeremos Salmos 7, 27, 31, 34 y 52, cuando el justo clama refugio, confianza y justicia. En estos salmos David clama a Dios desde lugares de angustia, persecución y traición. En el Salmo 7 defiende su inocencia, en el Salmo 27 expresa una fe firme en la presencia de Dios, en el 31 entrega su espíritu confiando en el Señor, y en el 34 alaba a Dios después de haber sido librado. Y en el 52 denuncia la maldad del traidor Doeg. Cada salmo es una ventana al alma de un hombre perseguido que a pesar del dolor elige confiar, esperar y alabar a nuestro Dios. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender? Bueno, Dios no es indiferente al sufrimiento del justo. Él escucha, libra, guía y fortalece a quienes se refugian en Él. Aun cuando los enemigos parezcan tener la ventaja, Dios tiene la última palabra. ¿Cómo lo podemos aplicar? Haz esta pregunta: ¿dónde estoy dirigiendo mi corazón en medio de la angustia? ¿Me quejo o clamo? Como David, puedo abrir mi alma a Dios sin filtros y hallar refugio en su fidelidad. Debemos de confiar en su voluntad, siempre será mejor que la nuestra. Mira lo que dice Salmos 34, 17. Claman los justos y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Como vemos a Dios en estos pasajes, la acción de Dios al librar, consolar y escuchar a David se manifiesta repetidamente. Aunque no se presenta visiblemente como lo vimos en los capítulos anteriores, Dios actúa poderosamente como refugio, luz, salvación, juez justo y libertador. En frases como tu rostro buscaré, Señor, en el Salmo 27:8, y en tus manos encomiendo mi espíritu, Salmo 31:5, se percibe una profunda comunión con Dios que anticipa el lenguaje de Jesús en la cruz, como lo dice Lucas 23:46, mostrando una conexión mesiánica. El martes leeremos 56, 120, 140, 141 y 142. Estos salmos nos hablan del clamor y la aflicción, pero cómo Dios escuchó a David en esos momentos. En estos salmos reflejan el corazón angustiado de David mientras huye de sus enemigos. En el Salmo 56 expresa su confianza en Dios aunque lo persiguen, y en el Salmo 120 clama
por paz en medio de mentiras y conflictos. En el Salmo 140 y 141 pide protección y le pide a Dios que guarde su corazón en integridad. En el 142 clama desde su cueva cuando siente que nadie se preocupa por él, y aún en su soledad, David afirma que Dios conoce su camino y que Él es su refugio. ¿Qué podemos aprender de estos capítulos? En los momentos más oscuros, cuando nadie más parece escuchar, Dios sí nos escucha. Él conoce tu camino incluso cuando tú no ves la salida. Orar no es solo hablar, es depositar el alma en manos de Dios, que ve y actúa en su tiempo perfecto. Entonces, ¿estoy rindiendo mis temores al Señor o acumulándolos en mi alma? No importa cuán profundo sea el pozo, el clamor del justo jamás es ignorado por Dios. Deposita en Jesús tus temores, tus miedos, y confía que Él sanará tu corazón. En Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y bueno, la presencia de Dios, aunque no se manifiesta físicamente, Dios se revela como un escudo, defensor, refugio y oyente atento al clamor de David. En el Salmo 142:3 dice David: cuando mi espíritu desfallece, tú conoces mi camino o mi senda. Aquí hay una presencia activa, no ausente, lo que señala a un Dios que camina con nosotros en la oscuridad. Una imagen que anticipa la compañía constante del Espíritu Santo. Y bueno, eso, qué hermoso saber que Dios está con nosotros. Ahora regresemos al libro de Samuel. El día miércoles nos toca leer del 25 al 27, que se nos habla de la sabiduría, misericordia y el riesgo de perder el enfoque. En el capítulo 25, David se enfrenta a Nabal, un hombre necio que lo insulta y está a punto de vengarse con violencia. Sin embargo, Abigail, una mujer sabia y prudente, interviene con humildad y palabras acertadas, evitando que David derrame sangre innecesariamente. En el capítulo 26, David vuelve a perdonar a Saúl cuando tiene una segunda oportunidad de matarlo. Y en el capítulo 27, David flaquea en su fe y huye al territorio filisteo, llegando incluso a servir al rey Aquis, rey de los filisteos. Y aunque su decisión parece una estrategia lógica, lo aleja del territorio de Israel y de la búsqueda de Dios. Aquí vemos a un David buscando protección entre sus enemigos, siguiendo un camino que no venía de Dios y desconfiando en su voluntad. Aún así, Dios tuvo cuidado de él por el amor fiel que le tenía. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender? La sabiduría de otros puede detenernos de actuar impulsivamente. Así como Abigail mostró prudencia ante David, que terminó escuchándola. También aprendemos que mostrar misericordia cuando tenemos poder es señal de un corazón conforme a Dios. Pero cuando nos dejamos guiar por el temor o el cansancio, podemos tomar decisiones sin consultar a Dios. Y alargamos tristemente el proceso que Dios tenía en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos aplicar? Haz esta pregunta: ¿estoy actuando por impulso o dejando que Dios use a personas sabias para detenerme? ¿Me estoy alejando de la voluntad de Dios por miedo o por comodidad? Mira lo que dice Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Cómo vemos a la presencia de Dios en estos capítulos? Bueno, Dios interviene a través de Abigail, dándole palabras que apacigüen el corazón de David y lo alineen de nuevo con la voluntad divina.
También vemos la mano protectora de Dios en cómo David vuelve a perdonar a Saúl, guiado por conciencia y temor al Señor. No hay aparición visible, pero hay una presencia activa en la sabiduría y en el control de la situación, y en la conciencia espiritual de David, que lo lleva a hacer lo correcto. Ahora nos vamos al día jueves, Salmo 17, 35, 34, 63. En persecución, mi alma te busca. En estos salmos surgen en contexto de fuerte persecución. En el Salmo 17, David clama por justicia y protección, presentando su integridad. El Salmo 35 ruega por liberación de enemigos injustos que lo atacan sin causa. En el Salmo 54, mientras es traicionado por los cifeos, pide auxilio a Dios. Y finalmente en el Salmo 63 es un canto desde el desierto, donde su alma sedienta anhela la presencia de Dios más que la vida misma. Son momentos de aflicción profunda, pero también de adoración genuina. Y pon atención a esto, todos estos salmos fueron escritos en medio de aflicción y persecución, donde David clama a Dios como su defensor, su justicia y su refugio. Y a pesar del peligro y la traición, él mantiene su confianza en el Señor y busca su presencia en medio de todo. ¿Cuál es la lección? En la persecución, la traición o el desierto, el alma puede clamar, luchar o rendirse, pero el que ha conocido a Dios elige buscar su rostro y adorarlo aún en el temor. David nos enseña que la intimidad con Dios no depende de las circunstancias. ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Dónde está mi enfoque cuando me siento atacado o solo? ¿Busco venganza? ¿Me quejo? ¿O busco a Dios con hambre y sed verdadera? Entonces aprendamos a buscar a Dios aun cuando no entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Que su amor nos sustente en medio de la incertidumbre. Mira lo que dice el Salmo 63:1, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Y bueno, la presencia de Dios en estos salmos. David no solo habla con Dios, sino habla con Dios. Su lenguaje muestra una conciencia viva de la presencia divina. Y en el desierto, en la traición y en la injusticia, David reconoce a Dios como su justo juez, escudo, fortaleza y su mayor deseo. Y aunque no hay aparición visible, se siente un rostro buscado, una voz escuchada y una cercanía poderosa, anticipando la comunión que ahora tenemos en Cristo por su Espíritu Santo. Así es que ánimo hacia adelante. El viernes leeremos del capítulo 28 al 31 de Samuel, donde vemos la caída de Saúl y cuando Dios guarda silencio. Saúl, ya desesperado por una respuesta divina antes de una batalla, busca a un medium para consultar el espíritu de Samuel, ya que Dios no le responde por sueños, profetas ni por el Urim. Samuel le advierte que morirá y que el reino pasará a David. Mientras tanto, David es rechazado por los filisteos solo para descubrir que ha sido saqueada. En medio del dolor, David fortalece su corazón en Dios, consulta al Señor y recupera todo lo perdido. Qué impresionante. Y bueno, en el capítulo final, Saúl muere en batalla junto a sus hijos, cumpliéndose así el juicio divino. Qué triste fue saber cómo terminó la vida de Saúl y de sus hijos, todo por mantener un corazón orgulloso y no pedir perdón a Dios por sus errores. Por lo contrario de lo que vimos en la vida de David, que se humillaba a Dios cuando cometía un error. A esto se le llamaba tener un corazón conforme al corazón de Dios. Su actitud interior hacia Dios era
humildad, obediencia, arrepentimiento y pasión por hacer la voluntad del Padre. ¿Cuáles son las lecciones? Bueno, cuando rechazamos repetidamente a Dios, llega un punto en el que Él guarda silencio. Saúl representa una vida desconectada de la obediencia y la comunión con Dios. En contraste, vemos que David busca a Dios, se fortalece en Él y es restaurado. Entonces, aprendemos que hay dos caminos. Uno de la independencia y ruina y otro de dependencia y restauración. ¿Cuál vas a decidir seguir? Haz esta pregunta: ¿estoy viviendo una fe activa y obediente o solo recurro a Dios en crisis? La comunión diaria con Dios es la que nos sostendrá cuando lleguen las pruebas y las dificultades. Mira lo que dice 1 Samuel 36, dice: David se fortaleció en el Señor su Dios, no en lo que hacía, sino en el Señor su Dios. Como vemos la presencia de Dios, Dios no se manifiesta a Saúl. El silencio de Dios es una teofanía también de su presencia, pero en forma de juicio. En cambio, con David, Dios responde con él cuando consulta mediante el efod y le da la victoria sobrenatural y la restitución. Aunque invisible, Dios guía, sostiene y restaura a David, mostrando claramente su favor y presencia activa con quien le busca de corazón. Ahora nos vamos al día sábado, que nos toca leer 2 Samuel del 1 al 4. Y David recibe la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su amigo, de parte de una amalecita que espera ser recompensado, pero David lo manda a ejecutar por haber matado al ungido del Señor. Luego compone un lamento hermoso y profundo por Saúl y Jonatán, demostrando respeto y amor sincero. David es ungido rey de Judá, pero el trono de Israel aún queda en manos del hijo de Saúl llamado Isboset. Se desata una guerra civil entre las dos casas, de la casa de Saúl, la casa de David de Judá, y finalmente con la muerte de Isboset y Abner, David queda como el único líder legítimo, aunque no por su ambición, sino por la obra progresiva de Dios en su vida. Carácter piadoso honra incluso a aquellos que lo han herido. Su ascenso al trono no fue por fuerza, sino por esperar en el tiempo de Dios. Y aunque había sido ungido años atrás, no tomó lo que le correspondía. Esperó en el tiempo de Dios. Sí, su proceso fue largo, más de unos 15 años en la espera. David fue perseguido, fue traicionado, escondido, pero nunca dejó de honrar a Dios ni al ungido que lo perseguía. Esa fidelidad bajo presión revela que no solo era un líder por fuera, sino un siervo por dentro, que deseaba hacer la voluntad del Padre. Entonces, debemos de preguntarnos: ¿estoy dejando que Dios abra las puertas a su tiempo o estoy empujando para obtener lo que creo que me pertenece? La honra, la humildad y la espera fiel revelan el corazón que Dios desea levantar. Salmo 41 dice: he esperado pacientemente al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. La presencia de Dios, y aunque Dios no habla directamente en estos capítulos, vemos su mano en avance ordenando y dirigiendo el plan. La muerte de los enemigos de David sin que él los toque, su ascenso legítimo y el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho. También la paciencia de David y su decisión de no vengarse ni aprovecharse demuestran una sensibilidad a la presencia, un temor reverente a Dios, de no usurpar lo que solo Dios da. Y bueno, hemos llegado a nuestro último día, el día domingo, donde leeremos Salmos 18, 121, 123, 124, 31.
mi ayuda viene del Señor. En el Salmo 18 es una poderosa alabanza de David después de haber sido librado de sus enemigos. En él reconoce que Dios lo rescató desde lo alto y le dio estabilidad, fuerza y victoria. En el Salmo 121, 124 y 131 vemos confianza, humildad, dependencia, que expresa cómo la ayuda viene del Señor cuando esperamos en Él y cómo Él anima a tener paz en medio de una situación difícil y cómo podemos ir al abrazo del Padre como un niño, y cómo nuestra fe también puede ser probada, pero puede permanecer firme. El corazón de David, formado en la dificultad, terminó lleno de alabanza. Él aprendió que la verdadera seguridad no viene de la posición ni del poder, sino de la presencia misma de Dios. Cuando miramos al cielo, encontramos paz en medio del camino. ¿Cómo lo podemos aplicar? Hazte esta pregunta: ¿estoy mirando hacia arriba o hacia mis circunstancias? La ayuda, la paz y la estabilidad vienen cuando levanto mis ojos al Señor y descanso en su fidelidad. Salmo 121, 1 al 2 dice: alzaré la vista a los montes. ¿De dónde habrá de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Y bueno, la presencia de Dios. Dios se presenta como una roca, como un refugio, como un escudo, un libertador, pero también un pastor. La manera en que David describe a Dios descendiendo como truenos, como fuego y viento en el Salmo 18 tiene un tono claramente teofánico. Es la intervención gloriosa de Dios en favor de su ungido, aunque narrada en el lenguaje poético. Estos salmos reflejan a un Dios activo, cercano, poderoso, que no solo observa, sino responde, guía y levanta. Y bueno, por último, quiero dejarte esto en tu corazón. ¿Qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? 1. La obediencia sincera. David buscaba hacer la voluntad de Dios incluso cuando era difícil. 2. Arrepentimiento real. Cuando pecó, no se justificó, se quebrantó, como lo dice Salmo 51. 3. Dependencia total. Aún en la batalla, en el liderazgo, en la adoración, David dependía del Señor. 4. Amor por la presencia de Dios. Anhelaba estar cerca de Dios más que cualquier otra cosa. Salmo 63. Y número 5, fe y confianza. Confiaba en Dios como su refugio, roca y salvación. Entonces, si quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, busca estas cualidades. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme esta semana. Si este estudio te ha bendecido, te invito a que te suscribas al canal aquí en YouTube o me puedes seguir también en mi cuenta de Spotify. Puedes compartir este contenido con tus amigos, con tu grupo de estudio o alguien que lo necesite. Tu apoyo ayuda a que más personas se acerquen a la palabra de Dios de forma profunda y transformadora. Entonces, nos vemos la próxima semana para la semana 16. Bendiciones.